¿Qué tal? Bienvenidos a Zona Fisio. Mi nombre es Sergio Trujillo, médico profesor y amante de la fisiología humana. El presente video corresponde a la cuarta sesión del taller nivel intermedio Electrocardiograma 2, en donde daremos respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables y cómo se tratan? Y ¿cuáles son los ritmos no desfibrilables y cómo se tratan? El éxito de cualquier intento de reanimación cardiopulmonar se fundamenta sobre la sólida base de una RCP de alta calidad y la desfibrilación, cuando el ritmo del electrocardiograma del paciente lo requiera. Todo aquel paciente inconsciente que no respira y no tiene pulso se considera que está en paro cardíaco. Los paros cardíacos se pueden clasificar en desfibrilables y no desfibrilables. El nombre de su clasificación dice casi todo. En unos puede desfibrilar, es decir, proporcionar descargas de energía no sincronizadas, y en otros no. Sin embargo, es importante analizar y entender el algoritmo que sirve de guía para la identificación y manejo del paro cardíaco. Comencemos. ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables y cómo se tratan? Los ritmos desfibrilables son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. En estos casos se aplican principalmente adrenalina, noradrenalina, amiodarona y lidocaína. Para desglosar lo anterior, vamos a analizar el siguiente algoritmo de reanimación adaptado del soporte vital cardiovascular avanzado. Lo primero que quiero que observen es que el algoritmo se compone de dos secciones. El lado izquierdo, que es cuando el ritmo es desfibrilable, y el lado derecho, que es cuando no lo es. ¿Por qué la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso se puede desfibrilar y los demás no? Bueno, en ambos casos la arritmia es originada por múltiples focos de automaticidad ventriculares que están estimulando constantemente a su propio ritmo. Y lo que hace la desfibrilación es detener de golpe el corazón con una descarga de energía, para que después de esto el nódulo sinusal tenga oportunidad de tomar el liderazgo en marcar el paso. Es decir, la desfibrilación aturde al corazón para que el nódulo sinusal o algún foco auricular retome el ritmo. Si nadie retoma el ritmo, entonces la fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso persistirá. Por tal motivo, como podrán observar, lo primero que hay que hacer una vez detectado el paro cardíaco es iniciar la reanimación cardiopulmonar, administrar oxígeno y conectar el monitor y o desfibrilador para identificar si el ritmo causante del paro es desfibrilable o no. Si es fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, inmediatamente procedemos a desfibrilar. Por eso es muy importante conectar al monitor o conectar el desfibrilador al paciente lo más pronto posible. De tal manera que si procedemos a desfibrilar, tenemos que analizar lo siguiente. ¿Cuánta energía de descarga es necesaria para una adecuada desfibrilación? Como mencionábamos en la primera y segunda sesión del presente taller, existen los desfibriladores monofásicos más antiguos, cuya energía de descarga necesaria es de 360 joules, y los desfibriladores bifásicos más actuales, cuya energía recomendada de dosis inicial es de 120 a 200 joules. Sin embargo, es importante mencionar que existe la regla universal que nos dice que, en caso de desconocer qué tipo de desfibrilador tenemos, es decir, si es bifásico o monofásico, debemos de usar el valor máximo disponible. Es decir, si es bifásico, es necesario desfibrilar a 200 joules y si es monofásico, entonces a 360 joules. No olvides nunca anunciar y advertir la administración de descarga. Es necesario decir despejen y comprobar que ni tú ni nadie esté en contacto con el paciente, la camilla y otro equipo médico en uso. Notifique en menos de 5 segundos diciendo libre yo y volteando al resto de tus compañeros para confirmar verbal y visualmente con libre tú, esperando que confirme inmediatamente con libre yo. Y finalmente, cuando presiones el botón de descarga, deberás de mirar al paciente y no al dispositivo. Esto ayuda a asegurar la coordinación con quien comprime el tórax y verificar que nadie reanuda el contacto con el paciente hasta después de la descarga. Muy bien. Continuando con el algoritmo, una vez que ya proporcionamos la descarga, es necesario retomar inmediatamente la RCP durante 2 minutos.
Y si en caso de aún no tener un acceso venoso o intraóseo, solicitarlo en este mismo momento. Ahora bien, después de los 2 minutos de RCP de alta calidad, reevaluamos la presencia de pulso y el trazo. Si persiste la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso, entonces proporcionaremos la segunda descarga para continuar inmediatamente de esta con la RCP y proceder con el primer medicamento, es decir, adrenalina 1 miligramo, la cual se administra cada 3-5 minutos. Es importante considerar en este punto la posibilidad de usar un dispositivo avanzado para la vía aérea y capnografía para regular las ventilaciones que se están proporcionando y la calidad de la RCP. Antes de responder por qué adrenalina, terminemos de revisar la parte izquierda del algoritmo. Continuando con el caso, ya se proporcionó la primera dosis de adrenalina y se cumplieron los 2 minutos de RCP de alta calidad. Por lo que procedamos a revisar pulso y trazo. Recuerda, mínimo 5, máximo 10 segundos. Si persiste la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso, entonces procedemos con la tercera descarga y la administración de la primera dosis de amiodarona, es decir, un bolo de 300 miligramos, y se procede a terminar el ciclo de 2 minutos. Si el ritmo desfibrilable persiste después de la cuarta descarga, procederemos a proporcionar la segunda dosis de amiodarona, es decir, 150 miligramos. Y como es muy probable que en el presente escalón ya se hayan completado los primeros 3 o 4 minutos de la primera adrenalina, procedamos a proporcionar la segunda dosis de adrenalina si es que no la proporcionamos en el escalón anterior. Recordemos que la adrenalina es 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. De tal manera que después del presente escalón, el algoritmo es un ciclo de descarga RCP medicamento. Si el paciente persiste, ¿hasta cuándo me voy a detener? Bueno, queridos alumnos, eso requiere otra sesión para discutir. Sin embargo, la literatura reporta que no es correcto extenderse más de 15 a 20 minutos, sobre todo si el CO2 registrado es inferior a 10, teniendo en cuenta que a los 10 minutos de hipoxia ya hay daño considerable. Pero se darán cuenta que eso cambia según el paciente, la edad y hasta según el hospital donde ustedes estén laborando. Recapitulemos. Después de cada descarga proporcionada es necesario retomar la RCP inmediatamente. Y bien, según el escalón del algoritmo que nos encontremos, necesitamos proporcionar adrenalina cada 3 a 5 minutos o la primera dosis de amiodarona, que es de 300 miligramos, o la segunda dosis, es decir, 150 miligramos. Muy bien, procedamos a analizar los medicamentos. ¿Por qué adrenalina? La adrenalina se utiliza durante la reanimación principalmente por sus efectos beta-adrenérgicos, es decir, vasoconstricción. Dicha vasoconstricción aumenta el flujo sanguíneo cerebral y coronario durante la reanimación cardiopulmonar, lo que significa que aumenta la presión arterial y la presión aórtica diastólica. Fíjense muy bien, ningún vasopresor conocido, entre ellos la adrenalina, aumenta la supervivencia, la fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, pero se siguen recomendando por lo que comentábamos. Estos medicamentos pueden mejorar la presión arterial diastólica aórtica, la presión de perfusión de la arteria coronaria y la tasa de retorno de circulación espontánea. ¿Y por qué amiodarona? La amiodarona es el agente antiarrítmico de primera elección en casos de paro cardíaco, ya que se ha demostrado clínicamente que mejora la tasa de retorno de circulación espontánea y la tasa de supervivencia. Recordemos, primera dosis 300 miligramos y segunda dosis 150 miligramos. La amiodarona se considera un fármaco antiarrítmico de clase 3, pero posee características electrofisiológicas propias de otras clases. La amiodarona bloquea los canales de sodio a frecuencias de estimulación rápidas. Este es el efecto de la clase 1 y ejerce una acción antisimpática no competitiva, es decir, efecto clase 2. Y bien, uno de los principales efectos de la administración prolongada de amiodarona es la prolongación del potencial de acción cardíaco, es decir, clase 3. Si no se dispone de amiodarona, se puede administrar lidocaína de la siguiente manera. Primera dosis de 1 a 1.5 miligramos kilogramo peso.
A continuación, de 0.5 a 0.75 miligramos kilogramo peso, a intervalos de 5 a 10 minutos, hasta una dosis máxima de 3 miligramos kilogramo peso. ¿Y qué hace la lidocaína? Esta suprime la automaticidad del tejido de conducción del corazón y bloquea la permeabilidad de la membrana neuronal a los iones de sodio, lo que propicia la inhibición de la despolarización y el bloqueo de la conducción. Finalmente, es necesario mencionar que cada vez que administre medicamento mediante inyección periférica, acompañe cada dosis administrada mediante la inyección periférica de 20 mililitros de solución inyectable y eleve la extremidad por encima del nivel del corazón durante 10 a 20 segundos. Es decir, pasas el medicamento, después un bolo de 20 mililitros de agua inyectable y subes el brazo durante 10 a 20 segundos para permitir la distribución ideal del medicamento. Ahora bien, ¿qué pasa si después de la primera descarga el ritmo cambia a sistolia o actividad eléctrica sin pulso? O bien, ¿qué pasa si desde el inicio del paro el paciente presenta ritmos no desfibrilables? Bueno, procedamos a la respuesta A. ¿Cuáles son los ritmos no desfibrilables y cómo se tratan? Si observamos la parte de la derecha del algoritmo, podrán detectar dos diferencias muy importantes. La primera es que no hay descargas eléctricas y la segunda es que no se utilizan antiarrítmicos, es decir, solo se utiliza la adrenalina. Hablemos de los ritmos no desfibrilables, es decir, la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. La sistolia es un ritmo de paro cardíaco asociado con actividad eléctrica no distinguible en el electrocardiograma, también conocido como línea isoeléctrica. La sistolia representa el ritmo final. La función cardíaca ha disminuido hasta una actividad cardíaca eléctrica y funcional que finalmente cesa y el paciente muere. La sistolia también es el ritmo final de un paciente inicialmente en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Es muy importante que confirmes que la línea isoeléctrica en el monitor sea una sistolia real y no un error del operador, y descarte otros problemas rápidamente como derivaciones sueltas, es decir, electrodos sueltos, o derivaciones no conectadas al paciente o al desfibrilador o al monitor. También puede que sea ausencia de energía eléctrica o bien ganancia de la señal demasiado baja, es decir, puede subir el voltaje observable en el desfibrilador o monitor para descartar que no sea otro ritmo disfrazado. Por otra parte, tenemos la actividad eléctrica sin pulso, la cual abarca un grupo heterogéneo de ritmos organizados o semiorganizados, pero sin pulso palpable. La actividad eléctrica sin pulso incluye ritmos idioventriculares, ritmos de escape ventricular, ritmos idioventriculares postdesfibrilación y ritmos sinusales, entre otros. La actividad eléctrica sin pulso se presenta cuando hay fuerza contráctil del corazón, pero la función cardíaca es demasiado débil como para producir un pulso gasto cardíaco eficaz. Es importante mencionar que la actividad eléctrica sin pulso es el ritmo más frecuente que se presenta tras una desfibrilación adecuada. Por eso siempre es obligatorio checar el trazo y el pulso. Independientemente sea actividad eléctrica sin pulso o asistolia, el manejo es el mismo, ya que son ritmos no desfibrilables causantes de paro cardíaco, por lo que el tratamiento principal de estos casos es la RCP de alta calidad, más adecuado manejo de la vía aérea, más adrenalina cada 3 a 5 minutos. Concluyamos con los ritmos desfibrilables versus los ritmos no desfibrilables con lo siguiente. Siempre que estamos en un evento de este tipo, que son conocidos como megacódigos o códigos azules, es importante siempre pensar en las causas reversibles. Y para esto tenemos las 5H y las 5T. ¿Cuáles son? Veamos. Por parte de las H, hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones, es decir, acidosis, hipo o hiperpotasemia, y la última H de hipotermia. Por parte de las T, neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, toxinas, trombosis pulmonar y trombosis coronaria. Siempre que te encuentres en el manejo de un paro cardíaco, piensa en ellas
Es decir, ¿qué puede estar originando el paro? Muy bien, hemos llegado al fin del presente video, en donde analizamos cómo se identifica y cómo se tratan los ritmos desfibrilables versus los ritmos no desfibrilables. En el próximo video analizaremos las bradiarritmias. Es todo en relación con el presente video. Los invito a que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguna de las sesiones académicas que estaremos subiendo. Mi nombre es Sergio Trujillo y esto es Zona Fisio.